medianas relativas a de repente provincias o departamentos, utilizaré, o regiones, utilizaré las cartas topográficas, ¿ya? Y cuando las áreas son menores o son de menor extensión, áreas pequeñas como distritos, ciudades, voy a emplear los planos. O sea, dependiendo del área que yo quiera representar, voy a utilizar cualquiera de estas tres representaciones cartográficas. Primero vamos a explicar las características que van a poseer cada una de ellas, ¿ok? Mira, como principales representaciones cartográficas tenemos mapas, cartas y planitos. Ahora, los planos los mapas son representaciones gráficas reducidas, o sea, aquí ha habido una gran reducción. ¿Y por qué digo que ha habido en un mapa una gran reducción? Porque son terrenos de suma o de gran extensión. Son terrenos equivalentes, por ejemplo, a un país, ¿sí? Entonces, para hacer esta representación, tengo que hacer una gran reducción. Porque en un papelito, en una hoja 4, así, estoy representándome toda la superficie del Perú. Y es por ello que como es una representación con gran reducción, la información que yo puedo obtener de un mapa es una información genérica, ¿sí? Es una información general, no es muy detallada, porque el terreno que yo represento es sumamente amplio. Además, van a existir dos tipos de mapas, los mapas topográficos y los mapas denominados temáticos. Si yo digo mapa topográfico es porque este mapita me va a representar, aparte de la superficie del Perú, me representará los pisos altitudinales, o me va a considerar aquí la altitud. A eso yo les voy a decir mapa topográfico. Y los mapas temáticos serán aquellos mapas que traten de algún punto en específico. O sea, por eso le decimos temático, porque valga la redundancia, son mapas que van a hablar de algún tema en particular, ¿sí? Por ejemplo, aquí te he colocado el mapa nacional de ecosistemas. O sea, aquí, en la parte inferior, tengo mi leyenda y está escrito ahí algo y luego está representado mediante colores. Esto me está indicando, o sea, este mapa me va a servir solo para registrar los ecosistemas en el Perú. Así como también tengo mapas temáticos, ojo, que me van a representar lo siguiente. Hay ejemplos de mapas temáticos como el mapa edáfico. Si yo te menciono mapa edáfico o edafológico, es porque este mapa va a representar simplemente los tipos de suelo que hay en el Perú. Hay mapas crenológicos que me van a representar, por ejemplo, las fuentes termales, ¿no? Hay mapas mineros que me van a registrar los principales yacimientos aquí en el Perú. E incluso también tendré mapa demográfico. Y en el mapa demográfico puedo tener como indicador los índices de pobreza. Como ves aquí, mira, aquí en este mapita del Perú, estoy especificando departamentos que tienen el mayor índice de pobreza. Y por eso lo estoy representando de ciertos colores. ¿Ves? Los mapas temáticos van a hablar de algún tema en particular, de algo en particular que yo quiera representar en el terreno. Tengo mapas demográficos que me señalarán la distribución de la población, mapas sísmicos que me van a indicar, por ejemplo, los mapas sísmicos me van a indicar los lugares donde se ha registrado la mayor cantidad de sismos, y estos aquí están señalados con puntitos rojos, y dependiendo del tamaño del círculo, ahí podré saber la intensidad que han tenido estos movimientos. Si te das cuenta, la mayoría aquí en el mapa, la mayoría de los movimientos sísmicos se han producido en nuestro litoral. Ya que aquí se produce el choque de plaquitas, de las plaquitas tectónicas, placa de Nazca, placa sudamericana, y por ende se produce aquí los movimientos sísmicos de mayor intensidad de nuestro país. Entonces, los mapas temáticos van a hablar de algo en particular.
O sea, van a mostrar una realidad del terreno o algo específico del terreno. Y para ello les voy a dar distintas denominaciones. Mapa gráfico, suelos, mapa de pobreza, mapa sísmico, mapa demográfico, si quiero señalar la distribución de la población. ¿Ok? Ahora, también utilizamos en un mapa los siguientes elementos. Todo mapa tiene como elemento el título. El título es muy importante en los mapas. Aquí, por ejemplo, me ponen Perú, pero mapa político. Para yo saber cómo se encuentra distribuido nuestro territorio, cómo se encuentra dividido el territorio. Recuerda que está dividido en departamentos y cada departamento también tiene por ahí su capital. Entonces, siempre en un mapa tengo que ponerle título. Y lo más importante en un mapa también es la leyenda. La leyenda es este recuadrito que está en la parte inferior, que me va a mostrar, ojo, la información que me quiere brindar el mapa. Aquí en la leyenda voy a ubicar a los símbolos cartográficos o la simbología que me va a representar o que me va a permitir leer la información que me quiere brindar este mapa. Por eso la leyenda es muy importante dentro de un mapa. Luego también señalaremos aquí el autor. O sea, la persona que ha hecho o ha confeccionado esta representación cartográfica. En los mapas también tenemos la orientación, ¿ya? Que llamado también el norte geográfico, aquí en la parte superior. También tengo la grilla de coordenadas. Mira, cuando yo hablo de la grilla de coordenadas, me voy a referir a aquel marquito donde voy a contabilizar los valores de latitud y los valores de longitud. Recordando, chicos, la latitud, ¿qué es esa? ¿Recuerden ustedes qué se entiende por latitud? A ver, chicos, ¿recuerdan qué es la latitud? Sí, Miss. A ver, dime, Rafael, ¿qué viene a ser una latitud? A ver, Rafael, me decías que sí recordabas. A ver, ¿qué es una latitud, Rafael? Lo recuerdo con el Ecuador, Miss. O sea, con la... Ya, está bien. La latitud es una distancia que se mide en ángulos con relación al ecuador. Los círculos, ahí están los Ajá. círculos. Claro, la latitud se toma en cuenta cuando yo considero los paralelos, los círculos imaginarios. Exacto, Patrick, exacto, por ahí, Sofía, exacto. Es la distancia, ¿ya? O la distancia que se mide en ángulos o en grados, minutos y segundos angulares. Ahora mira, en el mapa, en la grilla de coordenadas que yo te he puesto aquí, yo voy a considerar los valores que yo ubico aquí en el extremo. Si aquí yo te pongo, ya ponte 10, estos 10 graditos que yo te pongo, aquí en este lado, me están representando la latitud. Es la distancia que va a tener esta línea, este paralelo, con respecto al ecuador. Te estoy poniendo 10, pero no es la realidad, por darte un ejemplo nada más. Ahora, aquí en la parte superior, yo te pondré pues 30, aquí mira, 30 graditos. Este valor de 30 que pongo en la parte superior, me está representando los valores de longitud. Si la latitud se tomaba en cuenta de los paralelos, que son estas líneas aquí, las líneas horizontales, estas líneas verticales en el mapa me están representando a los meridianos. Y los meridianos siempre me van a dar valores de longitud. ¿Sí? Entonces, en una grilla de coordenada, tomo en cuenta la latitud, que va a estar aquí en la parte derecha o izquierda, y voy a tomar en cuenta la longitud, que se ubica en la parte superior o la parte inferior del mapita. O sea, me está representando las líneas verticales. Y el otro me está representando las líneas horizontales, ¿ya? A eso le voy a denominar grilla de coordenadas. Aquí coloco los valores de los paralelos y los valores de los meridianos. Eso en la grilla de coordenadas, que siempre lo voy a ver en un mapita.
Ahora, también tengo la escala cartográfica. Profe, ¿qué viene a ser una escala? La escala simplemente es la proporción. Es decir, esta es una equivalencia o una razón aritmética entre lo que yo coloco en el mapa y lo que realmente estoy representando del terreno. ¿Y por qué es importante la escala? Porque imagínate que yo represente un terreno en su superficie real. ¿Cuánto papel tendría que utilizar para yo representar un terreno con superficie real en un papelito? Por eso es necesario las escalas, porque la escala es una proporción. Si yo en el mapa pongo 1 centímetro, ese centímetro en el mapa realmente me está representando del centímetro, o disculpa, del terreno, algo de 100.000 centímetros. Por eso es muy importante el empleo de las escalas en la confección de los mapitas. ¿Y qué más? A ver, miren, tengo también a las proyecciones. Las proyecciones son otros elementos muy importantes en la elaboración de los mapas. Yo te pregunto, cuando tú estabas en el colegio, ¿ya?, y te mandaban a dibujar, y tú no eras de repente muy bueno dibujando, ¿qué era lo que hacías? No estaba permitido que de repente por ahí imprimas, pero si tú no podías dibujar, ¿qué era lo que hacías tú en el colegio? Recuérdate tu etapa de colegio. Si no podías dibujar, calqueabas, exacto. Igual se hace con las proyecciones, porque hay un inconveniente. Recuerda que la Tierra tiene una forma geoide, achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, y su superficie es curva, ¿cierto? Entonces, imagínate pasar ese sistema curvito a un plano, a un papel. ¿Cómo lo hago? Lo hago con el empleo de las proyecciones. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner un papel, este papel lo pongo en la superficie terrestre y luego voy a calcar ello. Eso se llama proyección. Y la proyección me permite representar superficies curvas en un planito. Porque geométricamente esto es imposible. Una curva, una superficie esférica, yo no lo puedo representar en un plano. Pero con las proyecciones, la cartografía soluciona este inconveniente, ¿ya? Y por eso, mira, tengo las siguientes proyecciones. Vamos a utilizar las proyecciones para representar la superficie terrestre sobre un sistema o una superficie plana. Para que yo pueda representar esta forma esférica de la Tierra, debo hacer uso de las proyecciones. ¿Ok? Y obviamente, como estoy pasando sistema curvo a sistema plano, estas van a tener deformación. O van a surgir en ellas cierto tipo de deformación. Ahora miren, ya, las proyecciones, según su origen, pueden ser proyecciones cilíndricas, cuando yo aquí, siempre en las proyecciones utilizo sistema de paralelos y meridianos, no te olvides. Los paralelos van a ser aquellas líneas horizontales alrededor de la Tierra, los meridianos son trazos verticales en la Tierra. Entonces, en una proyección, yo voy a utilizar sistema de paralelos, ¿ok? Y mediante ese sistema de paralelos y meridianos, voy a formar cilindros, voy a formar conos, o también voy a tener proyecciones de tipo azimutal. Ahora, por aquí, mira, cuando yo me refiera a una proyección cilíndrica, como su nombre lo dice, este tipo de proyección tiene la siguiente forma. Aquí tengo la esfera terrestre, los meridianos están representados por verticales, que ves aquí, y los paralelos por líneas horizontales. Estos paralelos y meridianos van a formar la figura de un cilindro sobre el cual yo voy a envolver a la Tierra. ¿Ok? Mira. Entre las características que tiene una proyección cilíndrica, por ejemplo, los paralelos, ¿ok?, son líneas rectas, paralelas entre sí, dispuestas horizontalmente. Y hay un detalle.
Existe mayor distancia entre los paralelos a medida que estos se vayan alejando de la zona ecuatorial. Aquí tengo al Ecuador. Mi paralelo se va alejando del Ecuador y entre ellos va a haber mayor separación. Y si hay mayor separación entre mis paralelos, a mayor latitud, no te olvides, tendré mayor deformación. ¿Ok? A mayor latitud, yo voy a tener mayor deformación. Ahora, las proyecciones cilíndricas me van a permitir representar áreas cercanas al Ecuador. Si te das cuenta, cuando yo alrededor de la Tierra ponga mi proyección cilíndrica, voy a poder calcar esta zona central. O sea, voy a poder calcar en esta proyección la zona central, o sea, la zona cercana al Ecuador. Por eso, será más conveniente cuando yo quiera representar el territorio de países como Ecuador, utilizar proyecciones de tipo cilíndrica, porque estas van a representar mejor las áreas cercanas o las áreas de menor latitud. ¿Ya? Por ende, mientras más mi proyección o más estas áreas estén a mayor latitud, la deformación en esta proyección será mayor. O sea, solo puedo utilizar proyección cilíndrica cuando quiera representar zonas cercanas al Ecuador. Toda esta área cercana al Ecuador será mejor representada con una proyección cilíndrica. Por lo tanto, jóvenes, aparte de Ecuador, ¿qué otro país o para qué otro país será más conveniente emplear este tipo de proyección? Aparte de Ecuador. A ver, dime, ¿qué otro país empleará entonces una proyección cilíndrica a la hora de confeccionar su mapita? España. España, me dices por ahí. Mira, tiene que ser zonas cercanas a la línea ecuatorial, muy cerquita a la zona ecuatorial. Y está Argelia. Argelia, me dice por ahí tu compañero. España, Argelia, recuerda que son recorridos por el meridiano de Greenwich. Ahora, si me está recordando el recorrido del meridiano de Greenwich, el Ecuador, chicos, ¿qué países recorre o atraviesa? Aparte de Ecuador, ¿qué otros países son atravesados por esta línea ecuatorial? Y en estos lugares será recomendable utilizar proyecciones cilíndricas. Tendremos a países como Brasil, Colombia, Brasil, Venezuela. Será más conveniente el empleo de proyecciones de tipo cilíndrica. Perú, profe, también Perú empleará proyecciones cilíndricas a la hora de confeccionar su mapita. Aquellos lugares que se ubican a menor latitud, será conveniente el empleo de proyecciones cilíndricas. Y profesora, menor latitud, ¿entre qué intervalos son? Más o menos entre 0 a 15 graditos, 20 grados, tanto el norte como el sur. Estas serán áreas de menor latitud. Sí, mira, lugares como Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela van a emplear este tipo de proyección. Ahora, profe, ¿hay otro tipo de proyección? Sí. Existe la proyección UTM, que es la Universal Transversal de Mercator. Esta proyección ya es un cilindro secante a un meridiano. Va a dividir a la Tierra esto en 60 zonas. En 60 zonas de 6 graditos cada una. Esta proyección universal de Mercator o UTM va a presentar mucha exactitud en lugares de 80 graditos o 84 grados de latitud norte. Para áreas que se ubican entre los 80 y 84 de latitud norte, será más conveniente el uso de la proyección transversal de Mercator, ¿ok? Que es otro tipo de proyección que también se emplea para la elaboración de mapitas. Pero esto para áreas de gran latitud que están sobre los 80
al sur u 84 al norte. Para esas áreas emplearé la proyección UTM. Otro tipo de proyección que existe es la proyección cónica. Ahora, cuando yo te hablo de la proyección cónica, me voy a referir a un cono o voy a considerar aquí un cono con vértice que se une en la prolongación del eje. Aquí, mira, tengo aquí la Tierra, tengo la esfera terrestre. Sobre ella yo he representado un cono y este cono está representado por paralelos y meridianos. Los circulitos que se ven aquí me están representando los paralelos. Las líneas que van a unirse en el eje me están representando aquí a los meridianos. ¿Ok? Ahora, en una proyección cónica aquí, los meridianos se presentan como rectas que se van a dirigir hacia los polos. Los meridianos, mira, son rectas que se dirigen a los polos. Además, estos paralelos se van a distribuir de manera equidistante. Profe, ¿qué significa equidistante? Que entre sí van a guardar la misma distancia. Si, por ejemplo, tengo este paralelo 0 grados, el siguiente paralelo 15 grados, el siguiente paralelito será de 30 grados, porque son equidistantes, guardan la misma distancia entre sí. Eso en relación a los paralelos, ¿ya? Además, en este tipo de proyección, solo voy a poder representar con mayor precisión las áreas de latitudes medias. ¿Y cuando digo que esta área tiene una latitud media? Cuando se ubica entre los 30 a 60 graditos, ya sea de latitud norte o ya sea de latitud sur. Entre los 30 y 60 graditos ubicaré a las áreas de latitudes medias. Como ves aquí, lo que me había mencionado antes tu compañero, España. España va a utilizar este tipo de proyección a la hora de confeccionar su mapita. ¿Por qué? Porque me representa áreas de latitud media. España, por ahí Italia, utilizará o empleará una proyección de tipo cono. ¿Qué más? Países como Marruecos empleará proyecciones de tipo cónica. O sea, todas aquellas áreas que se ubiquen entre los 30 a 60 graditos de latitud utilizarán proyecciones de tipo cónica. ¿Sí? Porque esta se emplea para áreas de latitudes medias. Pero para aquellos sectores del planeta donde la latitud es mayor a 60 grados, utilizaré las proyecciones de tipo azimutal. ¿Y por qué, profe, azimutal? Porque las proyecciones azimutales van a representarme la zona polar. ¿Sí? Yo tengo la proyección azimutal polar, que es un plano tangente a la Tierra, y sobre ese planito voy representando a los paralelos y meridianos. El centro de la proyección es el polo. Mira, el centro de este tipo de proyección azimutal está representado por el polo, ya sea norte o el polo sur. Si te das cuenta, aquí voy a tener a los paralelos como círculos concéntricos. Aquí está el polo y estos circulitos van a estar concéntricos a los polos. Además, los meridianos, ¿cómo se representan aquí? Como líneas. Líneas que se separan o divergen a partir de los politos. Entonces, para yo representar áreas que se ubican a mayor latitud, utilizaré proyecciones de tipo azimutal. Los paralelos, como te dije, van a ser círculos concéntricos en este tipo de proyección y los meridianos se van a comenzar a separar a partir de los polos. Y un detalle. En este tipo de proyección, a mayor latitud, ojo, a mayor latitud va a existir menor deformación. Esto solo se cumple en las proyecciones azimutales. Profe, ¿y una proyección cilíndrica? No.
A mayor latitud en una proyección cilíndrica, mayor deformación. Pero eso en una proyección cilíndrica. Aquí en las proyecciones azimutales, mayor latitud, menor deformación. Es decir, relación inversamente proporcional. ¿Ok? Entonces, recuerda, para yo representar áreas de latitudes medias, utilizo proyecciones cónicas. Áreas de latitudes bajas, proyecciones cilíndricas. Y áreas de gran latitud, las proyecciones de tipo azimutal. ¿Ok? Ahora, aparte de ello, ¿ya? También los mapas tienen símbolos. Los símbolos cartográficos, que normalmente este recuadrito lo ubico en la parte inferior del mapa. En la parte inferior izquierda, yo siempre voy a ubicar estos símbolos cartográficos dentro de la leyenda. Un símbolo, como su nombre lo dice, es aquella representación gráfica o aquel símbolo convencional que me va a permitir decodificar o interpretar la información que me quiere brindar el mapita. Si yo siempre veo un avioncito, ahí en el mapa veo un avioncito, esto significará que es un aeropuerto. O sea, me está representando un aeropuerto. Este símbolo, esta imagen, me va a permitir a mí poder decodificar la información del mapa. Así yo no sepa castellano, así yo no sepa español o yo no sepa de repente alemán o italiano, este símbolo se va a poder interpretar en cualquier idioma, porque es mediante figuras, mediante gráficos. Yo veo un avión e inmediatamente digo que debe ser un aeropuerto. Veo una anclita, mira, veo una anclita, diré que ahí hay un puerto. Veo esta línea con estas líneas verticales, diré que esto será la vía férrea. Y así, cuando yo vea líneas celestes, me están representando ríos. Cuando vea circulitos así celestes, estos me representan lagos o lagunas. Entonces, los símbolos cartográficos son símbolos convencionales, símbolos sintetizadores de información que en un poco espacio permiten que yo, que soy el receptor, pueda decodificar e interpretar o comprender el significado de ello. Siempre los símbolos van a estar en una leyenda, ¿ok? Y sea el idioma que yo maneje, voy a poder de repente poder distinguir este símbolo. Ahora, ¿qué es una escala cartográfica que también hay en un mapa? Es la razón o la equivalencia entre las dimensiones en el mapa, la carta y el plano, y lo que estoy representando de mi superficie. Esa proporción entre lo que yo coloco en el mapa y lo que realmente me está representando del terreno, yo le voy a decir escala cartográfica. Ahora, la escala cartográfica se divide en dos, mira. Tengo la escala numérica y la escala gráfica o lineal. La escala numérica, ¿qué es? Una razón que se expresa mediante una fracción. Yo puedo tener, o puedo representar la escala numérica 1, 2 puntitos, 5 millones. O 1 slash o sobre 5 millones. Esto me está representando a mí mi escala numérica. Lo que tú debes recordar, porque si te vienen ejercicios de escala, tú tienes que recordar como dato la escala de nuestra Carta Nacional. La Carta Nacional del Perú ha sido elaborada a una escala de 1 sobre 100.000, donde esto significa lo siguiente. Mira, 1 centímetro que yo ponga en el mapita, en realidad me están representando 100.000 centímetros del terreno. Así se va a leer la escala. O sea, 1 centímetro en el mapa representa 100.000 centímetros del terreno. Y a esta escala de 1 sobre 100.000 ha sido confeccionada la Carta Nacional del Perú. Y el mapa oficial peruano, ojo, 1 sobre 1.000.000. ¿Sí? El mapa oficial del Perú ha sido confeccionado a una escala de 1 sobre 1.000.000. Estos datitos lo tengo que saber, porque a veces en el ejercicio me dicen en la Carta Nacional,
o me dicen en el mapa oficial, inmediatamente me recuerdo su escala. Ahora, la escala también puede ser gráfica. Esta es un segmento dividido en unidades de la distancia del terreno. Por ejemplo, en una escala gráfica siempre tengo el talón y voy a tener el cuerpo. ¿Sí? Talón y cuerpo. En el talón voy a ver los segmentos, ¿sí? O cada valor de cada segmento. Por ejemplo, aquí me dice 10 kilómetros, 20 kilómetros y 30 kilómetros. Significa que cada segmento está representado por 1 centímetro. O sea, 1 centímetro en el mapita realmente me está representando 10 kilómetros. 2 centímetros, 20 kilómetros, 3 centímetros, 30 kilómetros. Eso es lo que quiere decir este grafiquito. La escala gráfica lineal está representado por segmentos donde yo voy a colocar los valores en el mapa y los valores que tengo en el terreno. Siempre que yo pongo kilómetros, esto será mi valor en el terreno. Cuando pongo centímetros, este será lo que yo utilicé en el mapa. ¿Ya? Ahora, también, si yo tengo ejercicios, y aquí ejercicios de escala, voy a tener lo siguiente. ¿A cuánto equivale 5 centímetros en la siguiente escala? Me está diciendo cuánto equivale 5 centímetros en la siguiente escala. Aquí está mi cuerpo, que está dividido en 1 centímetro cada espacio. Y yo veo aquí 1000 metros y 2000 metros. ¿Qué significa? Que aquí tengo 1 centímetro, aquí otro centímetro. O sea, en esto hablo de 2 centímetros. 2 centímetros, mira, 2 centímetros está representándome en el terreno realmente 2000 metros. Yo quiero saber a cuánto equivale 5 centímetros. O sea, ¿cuánto del terreno estoy representando en 5 centímetros? Simplemente reemplazo, ¿no? Recuerdo que el talón se obtiene que la información de que cada segmento mide 1 centímetro, por lo tanto el cuerpo está compuesto por 2 segmentos de 1 centímetro cada uno. Aplico aquí regla de 3 simple. Si yo sé que en 2 centímetros hay 1000 metros, simplemente en 1 centímetro tendré, en 1 centímetro simplemente tengo 1000 metritos. Si en 1 centímetro tengo 1000 metros, ¿cuántos metros tengo en 5 centímetros? Aplico regla de 3 simple y aquí obtengo como respuesta 5000 centímetros. ¿Ok? Mira, 5000 centímetros, disculpe, 5000 metros estarán representados en 5 centímetros en el mapa. ¿Sí? Esa será mi respuesta en el caso de que me pida escala gráfica. Yo me fijo en el talón y me fijo aquí en el cuerpo, los valores. Ahora, para yo calcular la escala, pero ya en numérica, voy a tener que tomar en cuenta los 3 valores siguientes. 1 sobre x es la representación de mi escala. ¿Sí? O sea, mi fórmula es esta. 1 sobre x es igual a la distancia en el mapa sobre la distancia en el terreno. De donde yo obtengo que la dm es la distancia en el mapita y dt es la distancia en el terreno. Casi siempre dm me van a dar en centímetros, no te olvides, centímetros. Y dt casi siempre me van a dar en kilómetros. Y tengo que recordar equivalencias. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 kilómetro, 1000 metros. Y también equivale a 100.000 centímetros. Debo recordar ello porque casi siempre tengo que convertir a la misma unidad o al mismo sistema. No puedo dividir centímetros sobre kilómetros, sino que los tengo que pasar al mismo sistema.
Ahora, ¿cómo sé que una escala grande o es escala pequeña o es escala mediana? Simplemente escala grande cuando su denominador tiene un bajo número. Aquí mira, 1 sobre 1000 o 1 sobre 20.000 me está representando una escala llamada grande. Escala mediana, 1 sobre 25.000 a 1 sobre 200.000. Y escala pequeña, 1 sobre 250.000 a 1 sobre 1.000.000. Esto me está representando una escala pequeña. Entonces, profesora, si mi terreno es muy grande y tiene que haber mucha reducción, ¿cuál de estas escalas emplearé? Cuando mi terreno es sumamente grande, voy a tener que emplear una escala pequeña, porque ahí va a haber más reducción. O sea, existe una relación inversa entre la superficie que yo represente y el tamaño de mi escala. Si mi superficie a representar es muy extensa, mi escala será pequeñita. O sea, la escala pequeña se emplearán en los mapas y la escala grande se emplearán en los planos. ¿Ok? En los planos yo emplearé mi escala grande. En este ejemplo me dice, la distancia entre Trujillo y Lima es de 580 kilómetros. ¿Por cuánto está representada dicha distancia en el mapa político del Perú? Asumo que el mapa político es la escala del mapa oficial del Perú, 1 sobre 1.000.000. Entonces lo que hago es reemplazar los datos. Ya, dato. ¿Cuál es el dato? Distancia entre Lima y Trujillo, 580. La escala 1 sobre 1.000.000 y lo que me están pidiendo es hallar mi distancia en el mapa. Entonces, reemplazo mi fórmula, yo sé 1 sobre x es igual a dm sobre dt, entonces reemplazo. 1 sobre 1.000.000 es igual a 580 kilómetros y lo que me están pidiendo es la distancia en mi mapita. Aquí me piden la distancia en el mapa. Entonces, regla de 3 simple, esto de aquí, mira, estos 580 kilómetros pasan a multiplicar a 1. Y me queda sobre 1.000.000. ¿Sí? Entonces, hago esto para obtener el valor de dm. 580 kilómetros los multiplico por 100.000. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué tengo que multiplicar 580 por 100.000? Porque yo debo trabajar en la misma unidad. Ya, significa que aquí esto está en centímetros. Esto está en centímetros. Esto también está en centímetros. ¿Cómo leo esto? 1 centímetro en el mapa en realidad me está representando 1.000.000 de centímetros del terreno. Entonces, como están en la misma unidad, para yo poder dividir, trabajo en la misma unidad. Aquí voy eliminando los ceros. Y aquí tengo 5 ceros, estos 5 ceros se van. Se van estos 5 ceros, aquí también 5 ceros. Y aquí un cero más. Mira, de aquí se va un cero más y aquí se va otro cero. Me quedaría entonces que la distancia en el mapa, en el mapa oficial del Perú, la distancia en el mapa, 580 kilómetros, estará representado solo por 58 centímetros. Y profe, ¿por qué lo pongo en centímetros y aquí me dice 580 kilómetros? ¿No te acuerdas que lo convertí? Para convertir kilómetros a centímetros, multiplico por 100.000. Antes de multiplicar, eliminé todos los ceritos y recién ahí pude operar. Y por eso me quedó como respuesta aquí 58 centímetros. Esta será mi respuesta cuando yo tenga ejercicios de este tipo. ¿Sí? Dependiendo de lo que me pidan, yo siempre tengo que reemplazar en esta fórmula. Esta es la fórmula que siempre debo reemplazar. 1 sobre x es igual a la distancia en el mapa sobre la distancia en el terreno. Y de acuerdo a mis datitos, reemplazo esta fórmula y dependiendo de lo que me pida, hallo la respuesta. ¿Sí?
Ahora, hay otra representación cartográfica que le vamos a denominar carta topográfica. Las cartas van a ser tridimensionales. Profe, ¿por qué digo que una carta es tridimensional? Porque va a considerar valores de latitud, valores de longitud y valores de altitud. En una carta yo represento relieves y estos relieves los represento mediante su altitud. Por eso las cartas topográficas utilizarán curvas de nivel. Estas curvitas de nivel, como estás viendo aquí, mira, aquí yo tengo el plano, ¿no? Y en este planito veo curvas. Estas curvitas de nivel me están representando las áreas con altitud o las elevaciones. Los relieves en el terreno serán representados mediante las curvas de nivel. Las líneas denominadas ipsométricas me van a representar superficie continental. Y las líneas denominadas barimétricas me representarán las superficies submarinas o relieves que se ubiquen bajo el nivel del mar. Mira, las ipsométricas, las zonas de elevación en el terreno, y las barimétricas, cuando yo represente hundimientos. Cuando represente áreas que se ubican bajo el nivel del mar, utilizaré las líneas barimétricas. Ipsométricas, cuando represente una montaña, por ejemplo. Siempre una carta va a emplear escala mediana. Ahora, las curvas de nivel, ojo, van a tener las siguientes características. Una curva de nivel también es llamada línea ipsométrica. Estas curvas van a ser líneas de igual altitud en el terreno. Estas líneas que me van a unir los puntos de igual altitud en el terreno se van a llamar curvas de nivel. Como verás aquí, mira, aquí yo tengo la carta. En la carta yo he representado curvitas. Esta de aquí es la base, o sea, la curva más grande, la esferita o la línea más grande está representada por la base. Y la que está aquí al centro, que es la más pequeñita, me está representando a la cima de ese relieve. ¿Sí? Entonces, en una curva de nivel voy a unir líneas que tienen igual altitud. Si cortamos, como ves aquí, una montaña en rodajas horizontales y paralelas, veríamos un montón de curvas. Pero aquí vamos viendo simplemente aquellas líneas que van a compartir la misma altitud. Por eso es que una carta es una representación tridimensional. No te olvides, en 3D, ¿ya? Ahora, la distancia entre cada curva de nivel es la misma. Aquí tengo 40, luego aquí de repente tendré 30, aquí de repente 20. Entre cada curva de nivel, la distancia aquí es 10. Aquí mira, 20, 30, 40 y 50. Entre cada curvita hay 10 metros de separación o 10 metros de distancia. Además, las curvas de nivel, ojo, van a cumplir con lo siguiente. Si las curvas de nivel están muy separaditas, muy separadas entre sí, significa que el relieve es de suave pendiente. Las curvas de nivel separadas, relieves de gran pendiente, o juntas, relieves de gran pendiente. Fuerte pendiente cuando mis curvas de nivel están juntitas. Suave pendiente cuando las curvas de nivel se van a encontrar separadas entre sí. Ahora, las curvas de nivel, como verás aquí, no se cortan, o sea, no chocan, salvo el caso de que esta me esté representando una cueva o un acantilado. Siempre que me represente una cueva o acantilado, las curvitas de nivel van a chocar. Siempre y cuando esto sea un acantilado o sea una cueva. Solo en este caso, las curvas de nivel chocarán entre sí o se cortarán entre sí. ¿Ya? Ahora, además por aquí,
Las cotas son los valores o el numeral que le estamos dando a cada curvita. Cuando mi cota, como ves aquí, es 10, luego 20, luego 30, luego 40, cuando mi cota es ascendente, significa que el relieve es elevado. Pero si mi cota es descendente, significa que lo que yo estoy representando es un terreno hundido. Mira, la curva más grande 40, luego 35, luego por ahí 30 y 25. Cuando mi curvita de nivel, o mi cota, disculpa, es descendente, me representa depresiones. Y cuando mi curva de nivel es ascendente, me representará montañas, cordilleras. ¿Ok? Esto siempre lo debo recordar, ¿ya? Incluso estas líneas que se ubican bajo el nivel del mar, recuerda que son las líneas barimétricas. ¿Ok? Ya, ahora, por último, tendremos aquí a los planos. ¿Y el plano qué es? Es una representación cartográfica, pero de áreas muy pequeñitas. Cuando las áreas son muy pequeñas, ¿ya? Aquí emplearé los planos. ¿Sí? Para áreas pequeñas o de menor superficie, utilizaré los planitos. Y en los planitos, voy a ver información muy detallada. Como ves aquí, mira, dice Ministerio de Trabajo, me habla del Colegio de la Libertad, la Policía Nacional, por aquí, me habla de repente de la avenida principal, del pasaje, del jirón. Entonces, cuando el terreno que yo represente es muy pequeño, yo tendré que utilizar planos. Para representar la superficie de un distrito, de una ciudad, es más conveniente el empleo de un planito. Y en los planos yo tengo mucha información. Cuando tú, por ejemplo, vas a pedir tu taxi por aplicativo, ¿ya? Ahí te sale el planito y te salen las principales avenidas. Te sale incluso la dirección, el número y todo. Pues ahí están empleando en este tipo de representación los planos, ¿sí? Porque este tiene una gran, por ser terrenos reducidos, los planos van a poseer mucha información. Cuando mi terreno es sumamente extenso, la información va a ser general o genérica. Aquí no, aquí mi información es específica, muy detallada, porque hablo de jirones, pasajes, si hay un parque, si hay de repente por ahí un cementerio, todo eso estará registrado en mi planito. Recuerda que aquí en el Perú, el organismo encargado de elaborar estas representaciones cartográficas es el Instituto Geográfico del Perú, el IGP. Este se encarga de la elaboración de las cartas nacionales, de los mapas y también de los planos. ¿Ok? Claro que si tú hablas del plano de vivienda, el plano de tu casita, me imagino que tú has contratado los servicios de un arquitecto para que te diseñe y la persona que se ha encargado de colocar dónde van los principales cimientos de la casa, la estructura, es el ingeniero civil, ¿verdad? Entonces, tú has contratado los servicios de esta persona para que haga el planito de tu casa. Y ahí el detalle, si tú querías tu jardín, si tú querías de repente tu zona de lavandería, tu cocina, tu comedor y todos esos detalles, le contaste al arquitecto y él te diseñó la casita. Y en base a ese diseño del arquitecto, el ingeniero civil coloca las infraestructuras, donde va a ir las columnas, donde va a ir el sistema de agua, el sistema eléctrico y todo ello. Eso se encargará el ingeniero civil. ¿Ok? Esto es en cuanto, chicos, a la cartografía. Cuando yo señalo aquí, cuando señalo y hablo de las características de la cartografía, voy a señalar, voy a tener como características las siguientes, ¿ya? Recuerda que en cartografía nosotros vamos a representar el o la superficie del planeta mediante las líneas o mediante mapas, recuerda, mapas, cartas y planitos me van a permitir hacer las representaciones de la superficie terrestre. Pero también hoy vamos a hablar de geodinámica.
Cuando yo me refiera a la geodinámica, ¿ok? Cuando me refiero a la geodinámica específicamente, aquí vamos a ver que esta es una rama de la geología que va a estudiar las diversas formas que yo ubique sobre la corteza. Y es por ello que por aquí, a ver, vamos a compartir. Es por ello que por aquí, en la geodinámica terrestre, voy a tener lo siguiente. A ver, un ratito ya, no les estoy compartiendo, ¿están viendo mi pantalla, chicos? A ver, un ratito ya, voy a dejar de compartir. Sí, sí estábamos viendo. Sí se veía. Ya. Ahorita no, ¿cierto? Un ratito voy a minimizarlo, algo pasó. Ahí está. Ahora sí pueden ver mi pantalla, chicos. Sí, Miss. Listo. Miren, como les decía, la geodinámica es aquella rama de la geología que se va a encargar de estudiar las diversas formas del relieve, ¿sí? Estas diversas formas del relieve van a interactuar, o estas fuerzas interactúan sobre nuestra corteza. Estas fuerzas que son denominadas geodinámica externa o geodinámica interna, van a actuar sobre nuestra corteza terrestre. Van a hacer que, por ejemplo, se formen relieves o se modelen los relieves. La denominada geodinámica externa es aquella fuerza que proviene del exterior de la Tierra y se va a encargar de modelar los relieves existentes. Mientras la geodinámica interna va a construir relieves, la otra geodinámica se encargará del modelado. Por eso, las fuerzas endógenas, o también denominada geodinámica interna, forman o construyen el relieve. Mientras que las fuerzas exógenas o geodinámica externa se va a encargar de transformar o destruir el relieve creado por la geodinámica interna. No te olvides, la geodinámica es una rama de la geología que va a estudiar a los agentes y fuerzas que van a intervenir en la conformación de los distintos relieves de la Tierra. Cuando yo me refiero a un relieve, me voy a referir a algo que sobrepase o sobresalga de un terreno plano. Si nosotros vemos a la Tierra como una esfera, ya pues toda la superficie es lisa, ¿no? Pero cuando consideramos ya el relieve, lo topográfico, aquí vamos a hablar de la geodinámica. Ahora, como te dije, la geodinámica va a interactuar sobre la corteza. Así que vamos a repasar, vamos a recordar esta partecita de la estructura interna de la Tierra. En la estructura interna de la Tierra, nosotros registramos a la corteza, al manto y también al núcleo. Pero las más importantes en este tema de la geodinámica son la corteza y el manto. ¿Y por qué, profe, la corteza y el manto y no consideramos el núcleo? Porque la corteza es la que va a sufrir la transformación, ¿sí? Es la capa superficial sobre la cual va a actuar la geodinámica interna y externa. Y además, recuerda que la corteza se divide, la cortecita se va a dividir en dos. La corteza oceánica, o también conocida como cima, porque tengo silicio y magnesio, o la corteza continental, o también conocida como CIAE. Aquí en esta estructura de la corteza continental, yo tengo como componentes al silicio y el aluminio. Y estos de aquí, mira, la corteza continental forma el relieve continental. La corteza oceánica me va a formar el fondo de los océanos. ¿Sí? Entonces, en la corteza yo voy a ver los distintos cambios generados por la geodinámica. Y estos, a su vez,
Estas fuerzas internas de la Tierra van a provenir del manto. Ese manto que tiene un estado líquido y que produce las corrientes convectivas, o sea, desplazamiento del magma, el magma viene a ser simplemente, jóvenes, la roca en estado de fundición. Cuando mi roquita se funde y se convierte en roca líquida, a eso le voy a llamar magma. Este magma que ubico en el manto va a tratar de ascender, va a tratar de subir. En ese ascenso, en ese desplazamiento, va a ocasionar que la corteza se desplace. ¿Sí? Las plaquitas en la corteza se comiencen a desplazar. Ese desplazamiento de las placas que puede generar choque, separación o distanciamiento de las placas, me va a ocasionar aquí los movimientos sísmicos. O sea, la geodinámica interna va a modelar a la corteza, pero por acción también de las corrientes convectivas que ubiquen el manto. Todo ello va a motivar a que la corteza se encuentre en desplazamiento. Ahora vamos a hablar específicamente, de la geodinámica interna. Cuando yo le digo geodinámica interna a este proceso, es porque este proceso va a provenir, o sea, tiene un origen en el interior de la corteza. Del interior de la corteza van a haber fuerzas que van a tratar de salir al exterior. Esas fuerzas que provienen del interior de la Tierra, o sea, del manto, ¿sí?, van a generar o van a actuar contra la fuerza de gravedad. Profe, ¿por qué digo que estas fuerzas actúan contra la gravedad? Porque van a provenir del interior de la Tierra. Y si vienen del interior hacia la parte externa, actuarán contra la gravedad. Y por eso, este es un proceso lento. Profesora, si digo que es proceso lento, ¿cuánto demora la Tierra en formar una montaña? ¿Cuánto ha demorado en que se forme el Himalaya, por ejemplo? Para que se forme el Himalaya ha tenido que ocurrir un proceso aproximadamente de millones de años. Para que yo hoy tenga que la cordillera del Himalaya es la cordillera más alta del planeta, su formación le ha tomado a la Tierra 4 millones de años. Entonces, por eso digo que la geodinámica es un proceso lento, porque actúa contra la gravedad. Gracias a la geodinámica se van a formar relieves y por ende digo que esta fuerza construye los relieves. La geodinámica interna construye, forma relieves a través de procesos como el diastrofismo, el vulcanismo y también tenemos la presencia de los seísmos. Pero principalmente estos dos, ¿ya? Mediante el proceso de diastrofismo o vulcanismo se van a formar los relieves en la Tierra. Estos relieves que tú ves, esta corteza, esta cordillera, ha sido formada por el actuar de la geodinámica interna. Para que tengamos cordillera de los Andes, ha tenido que intervenir la geodinámica interna. ¿Y de qué manera, profe? Por ejemplo, con lo siguiente. A ver, aquí tengo al diastrofismo, ¿ya? Tengo el proceso de diastrofismo y el proceso de vulcanismo. Y en el diastrofismo tengo movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos. Los movimientos epirogénicos, por ejemplo, hacen un desplazamiento vertical de la corteza. Son fuerzas, pero de tipo vertical. ¿Sí? Son fuerzas verticales, que pueden ser de ascenso o descenso. Y los movimientos orogénicos son fuerzas, pero laterales, o fuerzas horizontales. Estas fuerzas horizontales que actúan sobre la corteza me pueden generar pliegues en la corteza, o plegamientos. Esos plegamientos serán los responsables de las cordilleras, o me pueden formar fracturas, o también fallas. Cuando aquí le someto fuerza lateral, pero la roca ya no es flexible, es como si yo agarrara un papelito,
a este papelito, esta capita que es la corteza sumamente delgada, le someto fuerza lateral y hago que en ella se genere un pliegue, a eso le voy a llamar plegamiento. Pero es porque la roca que está ahí en esa zona de la corteza es flexible. Pero si yo en una parte de la corteza hay una roca que es sumamente dura, muy compacta, y le someto fuerza lateral, la roca ya no se va a plegar, sino que la roca se va a fracturar, se va a romper. A eso yo le llamo falla, ¿sí? Cuando ocasiona una fractura en la corteza debido a fuerzas laterales, a eso le voy a llamar falla. O sea, profesora, en el diastrofismo yo tengo movimientos orogénicos y movimientos epirogénicos, así es. También tengo el vulcanismo. ¿Y por qué le decimos vulcanismo? Porque aquí el magma, la roca fundida, trata de buscar una salida. Cuando no encuentra la salida al exterior, le digo magmatismo, vulcanismo intrusivo. Pero cuando este magma sale, le voy a decir vulcanismo de tipo extrusivo. Solo porque aquí el magma salió al exterior. Aquí el magma se concentró en el interior de la corteza, le digo vulcanismo intrusivo. A ver, rapidito por aquí, miren. Cuando hablo del proceso de la geodinámica y hablo de aquí del diastrofismo, es un proceso que va a afectar los niveles externos de la corteza. ¿De qué manera, profe? Desplazando, deformando y dislocando los materiales que la constituyen. Uno de esos primeros procesos que genera deformación, desplazamiento de la corteza se llama movimiento epirogénico. Por epirogénesis, ojo, se han formado, por epirogénesis se han formado estas terrazas marinas donde yo voy a ver una ligera elevación. Los tablazos, ojo, aquí tenemos el litoral peruano, aquí zonas de ascenso, a eso le voy a denominar tablazo. Y los tablazos se han degenerado por movimientos epirogénicos, que son movimientos verticales de ascenso o descenso. O sea, no solamente los movimientos epirogénicos me van a formar tablazos, también me van a formar continentes o me van a formar tal vez escudos. Este es un proceso lento, sí. Toda la geodinámica interna es un proceso sumamente lento. Para que se eleve un tablazo 25 centímetros, o sea, para que este tablazo se eleve 25 centímetros, han tenido que transcurrir 100 años. ¿Sí? Entonces, profesora, ¿en qué se fundamenta este movimiento? ¿Cómo yo sé, cómo yo puedo afirmar que se produce pirogénesis en la corteza? Porque esto se va a sustentar o fundamentar en la teoría de la isostasia. Iso significa igual, tasia, equilibrio. Igual equilibrio en la corteza. A ver, ¿qué significa, profesora, entonces isostasia? Isostasia será aquel proceso que se da en la corteza donde yo busco equilibrio. O sea, es la condición de equilibrio que presenta la superficie debido a la diferencia de densidad. Si veo por aquí una montañita, una cordillera, y veo aquí el espesor de ella, en las cordilleras yo voy a ver un mayor espesor, ¿sí? Aquí en esta zona yo veo un mayor espesor en estas elevaciones. Por lo tanto, si estas zonas están elevadas, por acción de la erosión, voy a comenzar a desgastar la cordillera. Los fragmentitos de estas se van a ir depositando en la parte inferior. Poco a poco, si esta zona va sufriendo desgaste, por consiguiente, hay una fuerza vertical que me va a permitir su elevación. Y por eso se va recuperando todo ello. Se desgasta por acción del viento, la lluvia, el agua, y poco a poco este movimiento vertical me va a buscar un equilibrio. Si hay una zona en la corteza que se eleva,
habrá otra zona en la corteza que está en hundimiento. Porque sencillamente aquí estoy buscando el equilibrio en la corteza. Zona elevada, zona contigua en descenso. Y aquí estoy consiguiendo un equilibrio dentro de la corteza. Si me dicen movimientos epirogénicos, estos formarán continentes, escudos y también tablazos. Y profe, el otro proceso de la geodinámica es el proceso de la orogénesis. Y la orogénesis es un movimiento horizontal. Aquellos movimientos horizontales asociados a los diversos procesos de los márgenes continentales, le voy a decir movimiento orogénico. Mira, la epirogénesis es un movimiento vertical. La orogénesis va a ser un movimiento de tipo horizontal. Y esto se sustenta debido a la presencia de las plaquitas continentales o las plaquitas de repente tectónicas. ¿Ya? A ver, profe, ¿cómo así que se da el movimiento orogénico? Esto va a ser activado por las corrientes convectivas. Cuando yo te hablo de las corrientes convectivas del manto, es porque aquí ese magma se va a comenzar a desplazar. Ese magma fluido va a comenzar a ascender. Si ese magma comienza a ascender a gran temperatura y luego desciende cuando la temperatura baja. O sea, ese movimiento, ese desplazamiento del magma en el manto me está determinando desplazamiento de las plaquitas tectónicas. Es decir, esta teoría o este movimiento orogénico se va a sustentar en la teoría de las placas tectónicas. Ahora, profe, ¿y el movimiento orogénico qué me forma? Me forma plegamientos, me forma fallas, me va a formar también las fosas marinas. Aquí tienes como ejemplo la falla de San Andrés. Cuando hay una fuerza lateral, pero aquí la roca no es flexible, sino muy dura, lo que yo ocasiono es una ruptura, una fractura de la corteza. Esa fractura, esa grieta, esa abertura en el continente, yo le voy a llamar falla. Pero cuando yo someto fuerza lateral y consigo un pliegue, mira, consigo un pliegue en la corteza, a eso le digo plegamiento, y por plegamiento se han formado las cordilleras en nuestro planeta, ¿ya? Ahora, profe, ¿qué es la teoría de las placas tectónicas? A ver, ¿qué es eso? Mira aquí. Aquí tengo a la corteza, y la corteza ha sido dividida en plaquitas. Tú has visto un balón de fútbol alguna vez, ¿no? Has visto que el balón de fútbol tiene una especie de coquito. Imaginemos que la Tierra es ese balón de fútbol. Y que cada plaquita tectónica es un coquito de ese balón. Pero no están como el balón, así juntitas, o no están pegadas, no, están separadas. O sea, esos coquitos que tengo en el balón de fútbol, en la Tierra, están separaditos. O sea, las plaquitas están separadas entre sí. Hay algunas que están chocando. Hay algunas que se están separando y hay otras que se están desplazando de manera paralela. ¿Sí? Entonces, mira, cada plaquita tectónica está debajo de la corteza y sobre el manto superior. Y esas plaquitas, esos fragmentos, esas piecitas están desplazándose para chocar, se están desplazando para separarse o desplazándose en sentido opuesto, en paralelo. Entonces, ese movimiento, ese desplazamiento generado por estas plaquitas está motivando a que aquí en la corteza nosotros percibamos movimientos sísmicos, ¿sí? Nosotros vamos a registrar movimientos sísmicos en el límite de estas plaquitas. Y profe, ¿cuáles son los límites de estas plaquitas? Lo siguiente.
Cuando yo te hable de los tipos de límites de las placas tectónicas, porque te dije que las plaquitas no están juntas, no están pegadas, sino separadas, en estos límites de las plaquitas tectónicas van a existir tres tipos de límites. El límite convergente, ¿ya? Donde aquí, como verás, una plaquita se está sobreponiendo a la otra. O sea, estas placas en sí están chocando. Una placa tectónica choca con la otra y una se va a sobreponer a la otra. Es así. Choque de placas, pero una está ingresando sobre la otra o bajo la otra plaquita. A eso yo le llamo límite convergente. A ese proceso donde las placas chocan, yo le voy a decir subducción. Aquí donde las plaquitas, mira, la plaquita se está sobreponiendo a la otra aquí, a eso le digo subducción de placas. Una placa está penetrando bajo la otra placa. A eso le llamo subducción. Y este proceso, o sea, este proceso de choque de placas, va a dar origen a las cordilleras, da origen a las fosas marinas y también da origen a las fallas. Cuando estas plaquitas chocan, yo en la corteza lo percibo como un movimiento sísmico. Te pregunto, a ver aquí. En nuestro país, chicos, ¿qué plaquitas producen subducción o qué plaquitas chocan y se da la subducción de placas? Y por ello nosotros sentimos y por ello nosotros vamos a percibir movimientos sísmicos. Muy bien por ahí, Alexa, ya, me dijo el nombre de una plaquita, ya, pero ¿qué? Aparte de la placa de Nazca, ¿qué otra plaquita tenemos que van a chocar, que van a converger? Aparte de Nazca, ¿qué otra placa tenemos, chicos? Y hace que nosotros aquí en el Perú estemos en una zona sísmica de gran importancia. Por ahí Alexa me dijo plaquita de Nazca. A ver, por ahí, Kaori, ¿qué otra plaquita chocará con la placa de Nazca? Y nosotros aquí lo vamos a percibir como la placa, así es, Camila, muy bien, la placa sudamericana. La plaquita de Nazca y la placa sudamericana van a converger. Y la placa, ok, la placa de Nazca